Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nat y esto es Nat entre libros. Hay algunos libros que después de que los terminas te dejan pensando en distintos temas, ya sea por los temas que trataba, por alguna cosa en la que te sentiste reflejada o por el simple hecho de que fue algo tan absolutamente increíble que te quedaste con eso en la cabeza. Así que el día de hoy, como ya vieron en el título de este video, les voy a contar sobre algunos libros que me dejaron pensando muchísimo los días después de que los terminé. Yo soy alguien que generalmente después de acabar un libro, en unas cuantas horas puedo empezar otro, pero hay ocasiones donde ciertos libros me dejan pensando y pensando y pensando, porque hay tantos temas de los que podría hablar sobre ellos, hay tantas cosas de las que me quedé con ganas como de expresar, que mi mente se la pasa como repitiendo, analizando cosas. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre alguno de estos libros y vamos a empezar con que es bastante claro y que en su momento cuando lo releí después de leerlos esa primera vez como con 14 años, porque como que con 14 años lo leí y no lo entendí tanto como una crítica a un sistema, sino más bien como algo de entretenimiento. Y cuando lo empecé a analizar y empecé a ver obviamente las películas y entender otras cosas, me di cuenta por qué era tan importante. Y estoy hablando de los Juegos del Hambre de Susan Collins, en general es de la trilogía, pero en este caso saqué solo el primero para no tener tres libros. Y pues, aunque supongo que ya medio mundo conoce esta saga, esta trilogía, bueno, esta saga de libros nos habla sobre un mundo distópico, en donde está dividido este país, Panem, en 12 distritos, y pues cada año hay unos juegos donde cada distrito manda a un chico y una chica de entre 12 a 18 años para que luchen y se desvivan entre ellos hasta que quede un ganador. Es un ciclo que se repite y este año Katniss tiene que su hermanita va a entrar por primera vez a esta como sorteo y obviamente su hermanita está asustadísima porque básicamente que te elijan es que te lleven a la muerte. Y tenemos que hay muchas cosas más allá de esto, pero es como la premisa básica. Y pues este libro yo lo leí, yo lo compré en mi primera feria de libros de Ciudad de México a los 12 años, 13 a lo mejor, y yo los leí, y obviamente en su momento no los leía como algo con crítico, sino más bien como entretenimiento. No había captado todas las críticas que Susan Collins le estaba haciendo al gobierno, bueno, a gobiernos en general, a la gente en general, a la humanidad. Pero conforme fui creciendo y volví a releer estos libros y obviamente con el boom de las películas, empecé a verlo con unos ojos más críticos y obviamente cuando lo volví a leer me dejó pensando durante días y conforme han salido más libros de esta saga he ido pensando y pensando más cosas. Entonces, pues en general yo creo que es uno de esos libros que tiene mucho que dejarte, mucho que ofrecerte y que es muy crudo porque te enseña las cosas como son. Aquí vemos obviamente a un Capitolio, que es como el centro de este país, que se entretiene viendo a niños matarse. Y obviamente, como que de principio dices, ay, suena tan distópico, pero conforme hemos avanzado en estos últimos 15 años, eso ha ido aumentando y ha ido creciendo. Y realmente no somos tan diferentes a esta sociedad del Capitolio. O sea, a mí me dejó pensando muchísimo la forma en que vemos por ejemplo, a lo mejor no son niños, aunque llega a haber un punto donde llega a haber actores y actrices menores de edad o cantantes menores, pero la forma en que vemos a los artistas, que no estoy diciendo que no estén pues teniendo una vida pública, pero como que llega un punto donde incluso con influencers a las personas se nos olvida que hay personas detrás de estas personas. O sea, esta imagen de el cantante, el influencer, la actriz, o sea, todos estos no son solo imágenes, o sea, sigue siendo una persona, pero en algún punto caemos en exigir, en tirar odio, en muchas cosas que deshumanizan tanto a estas personas que me sorprende cómo llegamos a esos niveles. Y también lo digo por los niños y actores y actrices, porque no sé si se acuerdan, a lo mejor hay gente muy joven, pero en su momento, cuando Emma Watson estaba en Harry Potter, cuando iba a cumplir 18 años, se hizo un conteo regresivo porque iba a ser mayor de edad y ahora sí iban a poder tener relaciones con ella. La forma en que se exhiben, se
abusa de los niños cuando trabajan en esta industria es como súper choqueante y que lo veamos tan normal y que lo veamos como si nada, o sea, como, ah, sí, está trabajando, es un niño, no importa. Entonces, pues sí, me dejó pensando muchas cosas, me dejó criticando muchas otras cosas, me dejó considerando qué tanto de lo que yo hago es parte de este mismo sistema y pues obviamente es algo muy complicado como de quitar o así, pero sigue siendo algo bastante importante, entonces pues sí. El siguiente libro del que les voy a hablar es uno que a mí me destrozó mi infancia. Estoy hablando de Me alegro que mi madre haya muerto, de Janet McCarthy. Para quien no lo sepa, Janet fue una estrella de Nickelodeon, como que volviendo a lo de los niños actores y actrices. Y pues ella fue súper conocida por iCarly y después por Sammy Cat. Y pues ella fue súper famosa por allá de los 2005 para arriba, 2007. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me destrozó mi infancia? Porque Janet nos cuenta la historia de su vida y nos cuenta cómo básicamente ella creció en foros de televisión entre para complacer a su mamá y para mantener a su familia, porque llegó un punto donde ya no había otra forma de mantenerse. Fue un libro muy crudo, porque nos habla, les digo, de todo esto, nos habla de cómo era su mamá, cómo llegaba a ser muy manipuladora, que ella había veces que no podía decirle que no de ninguna forma a vida. Y pues obviamente leer cómo sufría mientras estaba grabando la serie que me enamoró, iCarly, como la forma en que no la dejaba tener amigas, que con Miranda Cosgrove apenas y como consiguió entablar una amistad, pero que fue muy, muy difícil. Y no sé, fue todo un shock leer este libro. Yo desde que salió lo quería leer, pero como que a lo mejor no estaba en un buen momento. De hecho, estaba en un momento emocional muy débil como para leerlo. Entonces, leerlo esta vez, como con una mejor base emocional, fue una crítica, una parte totalmente diferente. Pero sí me dejó pensando, porque yo estaba recordando literal mientras leía yo capítulos donde grababa iCarly, donde estaba en películas, donde estaba en premiaciones, y me quedé como, ¿cuántas veces como niños estábamos disfrutando de ella, de haciéndonos reír, de trabajando, de siendo parte de estos programas? Y todo lo que ella estaba cargando con solo 15, 14, 16 años fue muy, muy sorprendente. Y también me dolió mucho, porque no digo que todos tengan que tener buenos recuerdos de shows o programas, pero imagínense cuánta gente creció con estos programas, cuántas personas tenemos un recuerdo súper bonito, súper tierno de esos programas y que para Janet sea la parte más dura y dolorosa de su vida. No saben lo feo que es y lo triste que fue. Y también me dio mucha tristeza la forma en que la voz de su mamá se mantenía en su cabeza, aunque su mamá ya no estaba cerca de ella o cuando ya murió. Entonces fue todo un shock. En general me dejó pensando sobre muchos temas, sobre los límites, sobre la forma en que permitimos también que las opiniones de otros lleguen a nosotros. Y pues no sé, fue un libro que me dejó muy choqueada. También, eso sí, debo hacer una gran advertencia. Si tienen algún antecedente o cierto problema con TCAs, o sea, trastorno de la conducta alimentaria, les sugeriría leer este libro con mucho cuidado, porque para quien no lo sepa, Janet durante muchos años mantuvo, bueno, estuvo con un TCA, que en el libro obviamente nos lo explica más amplio, nos va diciendo cómo comenzó y en algún punto sí te llega como a empezar a afectar leer este tema. Entonces, pues sí, si lo van a leer, tengan cuidado con eso. Pero pues en general fue un libro que me dejó bastante anonadada, me dejó pensando muchísimo. Y la neta es que si algún día conozco a Janet, le voy a dar un abrazo enorme si me deja, porque no saben lo mucho que me pegó este libro. Y pues ahora vamos con otro libro que también me dejó, de hecho este me dejó también muy, muy choqueada. Y estoy hablando de Escapar para vivir, el viaje de una joven surcoreana hacia la libertad de Park Yuen-mi. Y pues como el título nos dice, este libro nos cuenta la historia sobre una joven que logró escapar de Corea del Norte y que pues nos cuenta toda su travesía, nos cuenta desde cómo era vivir en Corea del Norte, cómo fue que su familia pues en la época de los noventas, para quien no lo sepa, por esos años hubo, bueno, fue la caída de la URSS
y la URSS apoyaba muchísimo a Corea del Norte. Entonces, cuando la URSS cae, Corea del Norte pierde a su principal socio comercial y obviamente con eso incluye una pérdida económica increíble. Esa fue una época muy dura para los norcoreanos porque hubo escasez de alimentos. Prácticamente murieron muchísimas personas de inanición. Había gente comiendo pasto, animales muertos, lo que se podía para intentar sobrevivir. Y pues ella nos cuenta cómo fue esta experiencia desde niña, porque ella estaba como de 5 años cuando esto empezó. Y pues vamos viendo cómo era lo riguroso de su sistema, lo cansado que era sentir que a lo mejor si pensabas algo mal del gobierno te iba a afectar. Y después nos cuenta algo que probablemente sea lo que más me choqueó, la parte de cómo obviamente la gente se aprovecha de gente que intenta salir de este país y nos habla sobre cómo ella al cruzar la frontera con China terminó en una red de trata de personas, que durante mucho tiempo su hermana que se fue antes que ella no supieron nada, la habían secuestrado, no sabían dónde estaba y pues ella y su mamá se vieron involucradas en esto. Obviamente fueron vendidas, fueron usadas y fue un tema que a mí no solo me choqueó, me llenó de frustración. O sea, yo pensé durante días lo triste que era que nadie estaba intentando ayudar a esas personas, porque además, para quien no lo sepa, hay algunos gobiernos que cuando llegan a su país, como son aliados de Norcorea, bueno, Corea del Norte, envían a los que logran huir de regreso. Y obviamente la mayoría de veces son trabajos forzados o si no, la muerte directamente por haber escapado del país. Entonces, pues es todavía más complicado que logres llegar a un lugar seguro porque tus únicas opciones son la gente en la que tienes que confiar para huir. Y pues fue un tema muy, muy duro de leer. O sea, la, bueno, la joven tenía solo, creo que 14, 15 años cuando sale de Corea del Norte y vive cosas muy, muy feas, muy, muy duras que no saben lo crudo que fue leer eso. Yo sí hubo momentos donde tenía que parar la lectura porque me dejó así en shock. Y no solo esa parte, sino también ya cuando logran, después de mucho tiempo, reunirse su mamá y ella, y logran llegar a Corea del Sur, adaptarte a un país totalmente diferente, pero que se supone que es el mismo, fue muy, muy duro, porque ella había veces decía que sentía que a pesar de que ya estaba lejos de Corea del Norte, la seguían espiando, que no importaba cómo seguía sintiéndose vigilada, asustada, que había veces que creía que necesitaba regresar allá, porque de alguna forma estaba mejor allá. Es todo un tema muy, muy fuerte y sí me dejó pensando mucho en lo afortunada que soy, me dejó pensando mucho la triste realidad de muchas mujeres, no solo de Corea del Norte, sino también mujeres de otros países que intentan llegar a un lugar seguro, que están dejando todo para intentar encontrar un lugar donde no estén en peligro y cómo la gente se aprovecha de eso. Y no digo hombres, porque también hay mujeres que tristemente se aprovechan de estas personas que están intentando encontrar algo mejor. También me sentí muy, muy triste por muchas de estas personas que no vuelven a ver a sus familias, que no vuelven a ver a sus hermanos, a sus mamás, a sus papás, y no saben, fue un shock. De hecho, hablé muchísimo con mi mamá de este tema, porque ella como que ella no siempre escucha de mis lecturas, pero en esta en particular le conté todo, o sea, le conté prácticamente todo el libro porque estaba en shock, estaba yo pues muy triste, entre frustrada, como que me sentí con una carga de emociones muy intensa, entonces ella fue como mi escucha de eso. Y pues sí, fue un libro que me dejó bastante sorprendida y me dejó muy como pensando en todas estas partes sobre migración, sobre a veces que no es que quieras irte, sino que tienes que irte para mantenerte con vida. Y pues ya saben, fue un libro bastante intenso. También si lo van a leer, también tienen muchas advertencias sobre abuso, sobre violencia, sobre temas bastante fuertes. Entonces, si lo quieren leer, revisen eso porque sí está muy, muy intenso. Luego tenemos una trilogía que también me dejó pensando muchísimo cuando la leí, además de dejarme berreando, ¿verdad? Pero estoy hablando de la trilogía de Una vida oculta de Sally Green, que este libro nos cuenta sobre un mundo donde hay brujos
Se desarrolla en Inglaterra, pero en general como que en el mundo. Y tenemos brujos blancos y brujos negros. Ya se imaginarán cuáles son los buenos y los malos. Y pues tenemos a un chico que se llama Nathan, que él es hijo de un brujo negro y una bruja blanca. Esto es todo un shock porque no se permite que haya relaciones entre blancos y negros. Ya desde allí empezamos con un tema de discriminación bastante intenso, pero bueno. Entonces, cuando nace Nathan, es toda una cosa porque nadie sabe qué va a hacer. Se supone que en ambos lados, cuando cumples 16, tienes como que elegir, tienes que tomar cierta cosa para que además de que se desarrollen todos tus poderes, pues como que te unas al clan, ¿no? Y pues obviamente como él es 2-2, no saben qué va a pasar con él. Y todo el mundo piensa que como su papá es el brujo negro más poderoso del mundo, él va a ser un arma letal contra los brujos blancos. Y pues fue toda una trilogía que me dejó pensando en muchísimos temas sobre qué tanto haces bien y qué tanto haces mal y según qué, bajo qué argumentos haces esas cosas, porque eso es tal vez un poquito de spoiler, pero es para que se enganchen a ese libro. Como les dije, Nathan es un brujo de ambos lados. Y como no saben qué va a pasar con Nathan, desde muy chico lo someten a muchos estudios, a ciertas torturas, a ciertas cosas por su bien, lo mantienen prácticamente encarcelado, vigilado, y así va creciendo Nathan a través de todas las cosas que supuestamente están haciendo por el bien común. Y eso es algo muy triste porque Nathan crece con que es parte de los blancos, pero ellos lo mantienen exiliado y los negros tampoco lo quieren. En realidad, eso también es algo que es muy curioso porque ponen que los negros no se han hecho como una sociedad como los blancos. Los blancos tienen gobierno, los blancos tienen como cargos, tienen unas distintas sociedades que funcionan a través del mundo y los negros no. De hecho, los negros te dicen que son salvajes, que son bastante, em, que no pueden mantenerse en comunidad. Entonces, pues nadie de ellos se ha preocupado nunca por Nathan, porque además también su papá tiene muchos enemigos, entonces pues así va pasando. Y pues para que se vayan dando cuenta cómo es esta ambivalencia, ¿no? O sea, supuestamente los brujos blancos están haciendo las cosas por el bien común, pero están maltratando a un niño y maltratan a la familia de ese niño que vive con las consecuencias de lo que pasó con su mamá. Y pues es todo un tema sobre qué tan cierto es que hacer las cosas por el bien común, qué tanto puedes llevar o llegar a hacer por el bien común y qué tanto está permitido porque estás haciéndolo por, eh, por todo lo que se supone que representas. Entonces, es una trilogía muy intensa. La verdad es que el camino de Nathan es muy, muy crudo y no solo nos habla sobre la discriminación, sobre ciertos temas de homofobia, sino también sobre em, cómo una guerra puede transformarte a tal punto de terminar con estrés postraumático y pues sí, les digo, leer esa trilogía los va a destruir, pero yo siento que es una de las trilogías que mejor demuestran como que esta ambivalencia entre el bien y el mal. Entonces, pues sí, léanlo. Y por último tenemos El lirio de fuego de Vike Chegoyen. Ya les he hablado un poquito de este libro, donde tenemos que durante la Guerra de los 30 años en Francia, el cardenal encarga a León, que es como su secretario de Estado y su jefe de espías, que encuentre a una mujer muy peligrosa porque puede terminar con Francia por la información y papeles que ella posee. Entonces, vamos viendo cómo nos van contando la historia a través de León y a través de la historia como de la familia de esta mujer y vamos conociendo un poco desde ambas perspectivas. León obviamente no entiende quién es porque no le, o sea, le preguntan al cardenal y dice quién es ella y él le dice que no tiene ni idea. Y vamos viendo cómo León va buscando, siguiendo pistas, encuentra a otros hombres que también están buscando a esta mujer y básicamente toda la perspectiva de ella la vamos viendo construida por estos hombres y por la historia de su familia. Y es una forma tan maravillosa de jugar con la perspectiva, porque no es hasta casi la mitad del libro que sabemos realmente quién es ella, y donde llega un punto donde ella ya empieza a narrar la historia, pero donde vemos que no todo es lo que parece. Les digo que es todo un juego de perspectiva, porque primero vamos viendo cómo se construye a través de la vista de tres hombres, y cómo cada uno habla desde cómo le fue con ella, y prácticamente al final vemos cómo su historia
la reconstruyen a través de estos mismos hombres. Entonces, en ningún punto como que llega ella a tomar la narrativa de su historia, porque siempre es lo que ellos dicen, lo que otras personas dicen sobre ella, y vamos viendo cómo se construye este personaje, no desde su identidad, sino desde la opinión y la importancia de otros sobre lo que es. Y pues fue un libro que yo disfruté mucho, la verdad es que me tardé mucho en leerlo, porque tiene un lenguaje bastante sorprendente. Es uno de esos libros que sí trata de ambientarse muchísimo en la época en la que está, y creo que eso es lo que le da el plus completo a esta historia. Entonces, pues sí, yo les sugeriría que lo busquen porque es una historia que creo que nos habla mucho sobre la perspectiva, sobre quién escribe la historia y sobre cómo van haciendo que esta historia se construya a través de el relato. Y pues bueno, espero que estos libros les hayan interesado, que les gusten. Yo creo que para hacer 5 libritos tienen muchísimo material para mucha plática y mucha charla. Entonces, les recomiendo que busquen alguno, obviamente el que no como que afecte a su salud mental, porque hay unos muy fuertes, pero no olviden decirme cuál leerían, si ya leyeron alguno. Cuéntenme algún libro que les haya dejado pensando durante muchísimo tiempo, porque creo que hay muchísimas historias que nos dejan así. Y pues bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la cajita de la descripción, o aquí se las dejo, Nat Entre Libros, TikTok e Instagram para contarles más de mi vida, mis lecturas actuales, con más primicia que en YouTube. Y pues en Goodreads tengo algunas reseñas, estoy tratando de escribir más, pero pues ahí tengo algunas por si quieren leerlas. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.